Vamos a estudiar sobre la autoridad. No todo lo que podría estudiarse de ello, pero creo que podemos hacer ahora todos juntos una buena introducción. Puesto que Jesús, nuestro Señor, es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, y ya que nuestro Señor Jesucristo posee toda autoridad, Mateo capítulo 28, versículo 18, debemos poner la mira en Él y en su Evangelio para toda actividad encaminada a la salvación de nuestras almas. Si alguno se propone vivir una vida que glorifica a Dios y se propone además que en el juicio final se le conceda la salvación, es esencial que entienda la autoridad de Cristo, la naturaleza de la autoridad de Cristo, la forma en que Cristo expresa su autoridad. Sin embargo, y lamentablemente, la autoridad en la religión es uno de los más desatendidos e incomprendidos temas, incluso entre aquellos que dicen ser hijos de Dios. Hermanos, cada digresión de la verdad, todos los pecados se han cometido a causa de un malentendido y o el desprecio por la autoridad de las Escrituras. Casi todos los religiosos del mundo no tienen ni la comprensión ni el reconocimiento por la autoridad y sus conceptos. Pero hablando de nosotros, si queremos asegurarnos de no desviarnos y caer en el engaño del pecado como lo han hecho otros, debemos comprender a fondo cómo se establece y cómo se expresa la autoridad. Y el presente estudio no pretende cubrir todo eso, pero lo que queremos hacer nosotros ahora sería definir lo que es autoridad y reconocer la necesidad que tenemos de ella. Y mi intención es motivar a un estudio, a un repaso, a profundizar todo lo que pueda ser posible en el estudio de la autoridad. Sin embargo, como indicábamos, ahora no podemos cubrir todo. Yo no creo que podría yo cubrir todo, pero creo que podemos todos juntos hacer una buena introducción al tema. Así que vamos a comenzar de una vez con la definición de autoridad. Y voy a ir pidiendo ayuda a ustedes, por favor. La Biblia, amados, comienza hablando de la autoridad y termina hablando de la autoridad. Dios es el centro de la narración bíblica y el ser humano es su interés principal. Pero cuando Dios se manifiesta revelando su carácter, interviniendo en la historia, Dios se presenta como la máxima autoridad, tal como Él lo es. Y por supuesto, vemos que en la historia bíblica Dios ha delegado autoridad al gobierno, ha delegado autoridad a los padres, ha delegado autoridad a los amos o patrones hoy en día, ha delegado autoridad a los ancianos de una congregación, ha delegado autoridad Dios. Entonces, todos nosotros estamos en esto de la autoridad. Nosotros somos de aquellos que estamos ejerciendo autoridad en algún aspecto de nuestra vida, pero sin duda alguna todos nosotros estamos sujetos a la autoridad. Entonces, vamos a considerar primero cómo se entiende por los diccionarios, en el uso común, autoridad. Y le pido ayuda, hermano Juan, ayúdeme usted, hermano Juan García, en sus palabras, por favor. ¿Qué es autoridad? En sus palabras. Bueno, la autoridad es aquel que la manda y la ordena porque tiene, ¿no? Razón de su autoridad, ¿no? Y lo que espera que aquellos que la escuchan o la reciben, que la acepten, que la respeten y que la obedezcan, ¿no? Excelente. Y el hermano ha dicho varias cosas muy importantes. Primero, él habla de poder, habla de mando. Y ciertamente es eso la autoridad, es el poder que gobierna o ejerce el mando.
Y el hermano Juan también indicó que aquel que ejerce este mando, esta autoridad, es que tiene lo que llamaríamos legitimidad. Permítame hacer una ilustración. Si un policía salvadoreño va a España, ¿puede ejercer autoridad policial en España? ¿Qué piensa usted sobre eso, hermano Miguel López? ¿Un policía salvadoreño puede ejercer autoridad policial en España? Creo que no. ¿Y por qué no? Yo digo, es policía. Es policía, pero solamente creo que tiene las leyes de cada país. Yo creo que solamente tiene la autoridad de poder ejercer en su propio país, pero no creo que fuera de su distrito o de su país. Interesante lo que nos dice nuestro hermano. Y claro, entonces vemos que la autoridad se expresa, pero dentro de una jurisdicción y tiene que haber legitimidad. Lo mismo con los padres. Yo como papá tengo autoridad sobre mis hijas. Tengo 3 preciosas princesas, Dios mediante, tenemos más hijos. Mi esposa y yo no nos ponemos de acuerdo si uno más o 2 más. Ella está escuchando acá, pero estamos en eso. Ahora, el punto es que yo como papá no puedo ejercer autoridad sobre los hijos de otra familia, porque no es legítimo y porque la jurisdicción no lo impide. O sea, el punto es solo enriquecer lo que ustedes han dicho y ni siquiera eso, sino más bien solo reiterarlo, porque la autoridad para ser ejercida requiere de legitimidad. Los diccionarios, por ejemplo, la Real Academia Española dice que la autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Es la potestad, la facultad y la legitimidad de ejercer dicho poder. Y en resumen, para ir avanzando, autoridad es el poder legal. Escuchemos eso, bien interesante. Es el poder legal, es el poder legítimo para actuar, para mandar y para juzgar. El poder de mando y la potestad para demandar, lo que ustedes indicaban, la obediencia, dentro de la jurisdicción que le corresponde. Amados, cuando nosotros miramos hacia arriba, siempre hay uno que nos manda. Está el policía, estará el diputado, estará el senador, estará el presidente, pero en la cúspide, la máxima autoridad es de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él ha delegado autoridad y esa autoridad será ejercida legítimamente cuando se hace conforme a la delegación que se dio. Entonces, Dios, ¿por qué puede ejercer autoridad? Porque es Dios, siendo creador de todo y Señor de todas las cosas, es su legítimo derecho el ejercer autoridad. El gran consuelo nuestro es que Dios es bueno y Dios es justo. Y siendo bueno y siendo justo, su autoridad la ha expresado en términos que corresponden a esa bondad, a esa justicia y su gran misericordia. Pero antes de llegar a eso, solo para poder todos juntos ver ahora cómo se usa la autoridad de las escrituras, que esto es más importante todavía, vamos a ver 5 palabras. No sé si alguno de nosotros sabe griego acá. Yo no, yo no sé griego, así que no sé si creo que estoy con la mayoría. Yo no sé griego, pero permítame brevemente. Hay 5 palabras griegas que se usan mucho, ¿ya? Y vamos a, por orden de aparición en el Nuevo Testamento, ir viendo los pasajes. No voy a citar el término griego, sino solo los pasajes. ¿Y cuál es el punto? Que todos juntos veamos cómo se usa la autoridad en el Nuevo Testamento. Y nuevamente les voy pidiendo su ayuda, por favor. La primera palabra se usa 108 veces en el Nuevo Testamento. Según se cuenta, serían 108 veces. Más de 100 veces se usa. Esta palabra aparecerá, por ejemplo, en Mateo capítulo 21, versículo 23. Y le pido ayuda, hermano Juan, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 23.
Bien, hermano. Mateo 21, 23. Mateo 21, 23 dice así: y cuando vino al templo, mientras enseñaba, vinieron los principales, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahí. Es una muy buena pregunta que hicieron a nuestro Señor. Estamos muy contentos de que ellos hayan hecho esa pregunta y más felices todavía de que en este caso Mateo lo registrara. Y siempre gracias a Dios por esto, porque es una pregunta muy práctica, muy útil para nuestro estudio. ¿Y cuál es el punto? La pregunta misma: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? La palabra autoridad acá debe entenderse como el poder o el derecho. Jesús hablaba con poder. Él no sugería esa palabra del Señor, vean ustedes del versículo 12 en adelante, cuando purificó el templo, luego sus enseñanzas. Él los realizaba con autoridad, con poder autoritativo, con derecho. Así debe entenderse la palabra ahí. El señor Bain traduce desde la licencia o permiso, es decir, la libertad de hacer lo que a uno le plazca, a la capacidad o la fuerza con la que se está dotado uno. Luego, al poder de la autoridad y el derecho a ejercer dicho poder. Así debemos entender este término acá. Aparece también en Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Hermano Miguel, por favor, Mateo capítulo 28 y versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya que Jesús, nuestro Señor, tiene toda potestad, ¿qué porcentaje tiene? 100%. Y veamos la jurisdicción de su autoridad en el cielo y también sobre la tierra. Hace tiempo atrás, conversando con un amigo, él era católico, y él me presentó un documento, hermanos, yo no recuerdo el nombre, y en ese momento me asombré mucho de que existiera algo así, porque él tenía una hermana que era monja en el Vaticano, y ella consiguió una documentación que fue expedida por el Papa de la época, que era, no recuerdo el nombre ahora, a ver, bueno, pero el punto es que es un documento en el cual se aseguraba la salvación del alma de toda la familia y estaba firmado por el Papa. Entonces, bueno, estábamos conversando nosotros sobre esto, Juan Pablo II, el Papa de la época, Juan Pablo II. Y conversando sobre esto, él me dijo: ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Y yo le dije: creo que la principal diferencia entre un católico y un cristiano es que el cristiano cree en la autoridad total de Jesucristo y el católico cree en la autoridad del Papa. Pero lo que leemos en este pasaje es que Cristo no dejó un vicario de Dios en la tierra, porque Él tiene toda potestad en el cielo y su jurisdicción de autoridad se extiende hasta la tierra también. No necesita nuestro Señor representante de su autoridad. Y esta palabra, amados, es la misma, la palabra griega que en nuestra versión Reina Valera 1960 se traduce potestad, también se puede traducir autoridad. Es el poder de gobernar, es la libertad de poder gobernar, eligiendo cómo, por el derecho de la autoridad, con el poder de decisión, portando esa autoridad que se ejerce. Y así se entiende esa palabra cada vez que aparece en el Nuevo Testamento. Será la palabra más usada en el Nuevo Testamento. Hay otra palabra que aparece, por ejemplo,
en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 y el versículo 27. Y le pido ayuda a mi hermano Efraín López, si puede usted leer Hechos capítulo 8, versículo 27. Con todo gusto, hermano. Él se levantó y fue, y he aquí, había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Hermano, ¿qué versión está usando usted? La Biblia de las Américas. Mire, qué bien, qué buena traducción. La Biblia de las Américas es muy recomendable traducción. Y ahí tenemos una palabra griega, amados, que es una palabra que por transliteración pasó al castellano como dinastía. Ya la pronunciación creo que es dunastés, pero el punto es que en Reina Valera traduce funcionario y la Biblia de las Américas, hermano, era alto funcionario. Sí, alto oficial. Alto oficial. De Candace. De Candace. Y aquí tenemos que este etíope, eunuco, era un oficial de gobierno, era un potentado, era un oficial de alto rango, era un funcionario y por lo tanto tenía mucha autoridad. Ahora, la autoridad de él, vean que guardaba relación con cierta cosa respecto al gobierno de la reina. ¿Con qué cosa guardaba relación la autoridad de este funcionario etíope? Sobre todos sus tesoros. Sobre todos sus tesoros. Sería, miren, es mucho más que un ministro de economía de hoy, mucho más que eso. Recordemos que no era democracia, era una monarquía. Pero ahí tenemos una palabra que hace referencia a un oficial de gobierno, a un gobernante, a un potentado, a un funcionario de alto rango. Y aparecen otros pasajes como por ejemplo en Lucas capítulo 1, pueden ver ustedes también la palabra ahí, Lucas capítulo 1 y el versículo 52. Dice, quitó de los tronos a los poderosos. Se refiere a funcionarios, a gobernantes, a potentados de alto rango. Otra palabra guarda relación, por ejemplo, con la obra del predicador. Tito capítulo 2, versículo 15. Y pido ayuda, hermano Mario Moreno, por favor. Tito capítulo 2, versículo 15. Amén, hermano. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y ahí dice con toda autoridad. Bueno, está muy buena nuestra traducción, así como se expresa con toda autoridad. Y esta palabra se refiere a mandar, pero en el sentido de expresar que lo que se está enseñando no es una sugerencia, lo que se está enseñando no es una opinión, lo que se está enseñando es un mandamiento. La idea es que Tito cuando hablara quedara muy claro al auditorio que lo que él está hablando viene de Dios, que esto no está sujeto a yo creo, yo pienso, a mí me gusta, yo siento, sino que esto debe ser obedecido si queremos agradar a Dios. Y por lo tanto, no es que el predicador pueda tener alguna autoridad legislativa, no para nada, sino que la autoridad del predicador es la de predicar con autoridad, de expresar que lo que está enseñándose no es de él, viene de Dios, viene de la máxima autoridad al cual debemos sujetarnos porque Él es Dios. Por lo tanto, acá se referiría a un mandato o a un decreto, que cada expresión de la palabra enseñada sea entendida como doctrina, es decir, decreto, mandato o mandamiento.
Se destaca, por lo tanto, lo autoritativo de los mandamientos mismos que se enseñan. Vamos a la penúltima palabra, y esta aparece en Primera de Timoteo, capítulo 2. Y le pido ayuda, hermano Francisco Becerra, si usted pudiera, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 2, y el versículo 2. Dice la palabra de Dios: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Gracias, hermano. Y ahí dice eminencia. Hay algunas versiones que traducen preeminencia, pero siempre se refiere a la superioridad o la excelencia. Hay quienes, siempre surge alguno, que quiere que todos seamos iguales en la sociedad, pero eso no va a funcionar. Se requiere de la autoridad. Necesitamos que se dicten reglas y que haya un reglamento claro, no solo la propia constitución de una nación, sino que haya un reglamento, ¿cierto? Ley de tránsito. Miren, gracias a la ley de tránsito uno llega a casa seguro. Demasiadas reglas, pero necesarias. Lo mismo sucede en el ámbito familiar. Cuando el reglamento es claro, la armonía se produce. El orden es el resultado inmediato de la expresión de la autoridad y la obediencia a ella. Y esto es algo tan obvio, amados, pero vivimos en ello siempre. Donde hay autoridad, donde hay reglamentación clara, donde hay obediencia, armonía se produce, orden se produce. Y acá el apóstol Pablo se refiere a los que están en eminencia. Oremos por ellos. Hermanos, es muy fácil criticar. ¿Y qué cuidado debemos tener con aquello? Porque sucede que uno debe respetar el oficio, debemos respetar el cargo. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que haga mi presidente. Hay cosas que no me gustan, pero debo respetar el cargo. Y hermanos, hay tres cosas básicas que hacemos respecto a la autoridad gubernamental. La primera, orar. Segundo, pagar los impuestos. Y tercero, obedecer. Y el apóstol Pablo aquí habla de la oración. Oremos por los que están en eminencia, los que están en preeminencia, superioridad o excelencia en el ejercicio del poder en la sociedad en la que vivimos. Vamos a pasar a la última palabra, y esta la vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y le pido, por favor, hermano Manuel Cides, si puede usted ayudarme leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 17. El micrófono, por favor. Ahora, perdón, hermano, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Y dice así la palabra de Dios: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo primero que siempre me ha llamado la atención es cómo Pablo adrede y por el Espíritu Santo, primeramente, repite todo. Todo es 100%, hermanos. Todo es todo. Y todo, hacedlo todo. Todo lo que hacéis. Todo lo que hacéis. Todo lo que hacéis, sea de palabra, lo que hablamos, o de hecho, lo que hacemos. Todo lo que hacéis debe estar autorizado, debe estar bajo la ordenanza, dentro del ámbito de la autoridad, de aquel que es la máxima autoridad. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. Y la frase clave, en el nombre del Señor Jesús. Oír el dulce nombre. Hay un canto muy bonito. Cuán dulce el nombre de Jesús. Sus bellas notas al cantar. Nombre. Cuando escuchamos su nombre, no solo capta nuestra atención, no solo despierta
preciosas emociones, gozo, gratitud, pero el nombre es autoridad del nombre. No es como suele usarse, ¿cuál es tu nombre? Como la etiqueta de la persona, sino que nombre es la persona misma. La palabra debe ser comprendido nombre de la siguiente manera. Todo lo que el nombre cubre, todo aquello cuyo pensamiento o sentimiento se despierta en la mente al mencionar, escuchar, recordar, decir el nombre, el rango, la autoridad, los intereses, el mando, las excelencias, los hechos. Nombre es como diciendo en consideración de quién es Jesucristo. Si entendemos quién es Jesucristo, si entendemos la expresión de su autoridad, haremos todo en su nombre. Veamos dos ejemplos de esto. En el libro Hechos, capítulo 2. Vean Hechos capítulo 2 y podemos considerar para nuestro estudio versículo 38. En el versículo 37 dice que al oír esto se compungieron de corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre, en consideración de quién es Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este versículo nos dice lo que el bautizador tenga que decir. Este versículo indica lo que debe hacer la persona, el creyente, arrepentido, llega a ser bautizado para perdón de pecados en consideración de quién le ha mandado que lo haga, de quién le dará el perdón. Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Capítulo 4, Hechos, capítulo 4, versículo 12. Este pasaje muy conocido, muy bonito. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La autoridad podemos verla definida por estos pasajes, donde se puede quedar muy claro que es el poder de gobernar, que es el poder de gobernar los subordinados, que los subordinados tendrían que sujetarse a aquel que ejerce el poder, y que esta autoridad se expresa al punto de que los subordinados tendrían que, en consideración de quien ejerce la autoridad, hacer, actuar. Pero vamos a pasar a un último punto, porque ya el tiempo, como siempre, avanza tan rápido. Y permítame, por favor, solo unos minutos más. Veamos la necesidad de la autoridad. ¿Es necesaria la autoridad? Bueno, hay anarquistas que dicen que no es necesario. Bueno, yo no sé cómo quieren organizarse, pero para que haya organización se requiere la autoridad. Tiene que haber, si no, no hay organización. Permítanme decir lo siguiente. Y son cosas muy obvias, pero permítame, lo obvio a veces enriquece mucho recordarlo. La necesidad de la autoridad de la propia sociedad. Hay una clara necesidad de la autoridad en la materia civil, en la materia social, digamos en la nación. Las consecuencias de la falta de autoridad son sumamente graves. Y por las consecuencias de la falta de autoridad, sabemos que la autoridad se requiere. Porque sin la autoridad, el caos y la anarquía van a abundar. El caos y la anarquía son el resultado de falta de autoridad o menosprecio a la autoridad. Y lo que está sucediendo ahora es que hay autoridad, pero hay muchos que no quieren sujetarse. Y aquellos que tienen autoridad también no están expresando la autoridad debidamente. La corrupción y todo aquello está haciendo añicos
lo que resulta siempre. Sin la autoridad, el mal prevalecerá. Nada que valga la pena se llevaría a cabo. Por ejemplo, ¿por qué usted querría organizar un negocio, un emprendimiento? Si no hay autoridad, van a saquear su negocio. Sus empleados no van a respetarlo a usted. Usted no podrá sujetarse a alguna ley que le proteja porque no hay autoridad. Vivir en un mundo sin autoridad es caos. La sociedad tal como la conocemos se vendría abajo. Habría que vivir en un completo aislamiento o tendríamos conflictos constantes. Eso sería una guerra los unos contra los otros, por la falta de autoridad. Y la falta de autoridad siempre produce la irresponsabilidad. La responsabilidad, amados, es la consecuencia de poder entender que hay una autoridad y uno, por lo tanto, ejerce el dominio propio. Es que el dominio propio uno ejerce su dominio propio porque entiende que hay autoridad y quiere sujetarse a ella y quiere vivir conforme a las reglas. Pero lo más importante para nuestro estudio, la esfera espiritual, o digamos la propia moralidad. La naturaleza del ser humano exige autoridad. Dios nos creó para obedecer. Permítame ir al Génesis y vamos a un caso conocido. Génesis, el capítulo 2. Génesis capítulo 2 y versículos 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Le pido ayuda, hermano Félix Jarquín, si usted pueda leer, por favor, Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Sí, mi hermano. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así, mi hermano. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová también Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, acá tenemos nosotros la autoridad de Dios. Hay un reglamento, vean ustedes que hay un reglamento, y vemos al hombre y a la mujer con libre albedrío. Entonces, podemos aprender acá que el hombre fue creado como solemos decir eso, como un agente moral libre, capaz de distinguir entre el bien y el mal, y de elegir entre el bien y el mal. Todos nosotros tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y de elegir entre el bien y el mal. Y podemos proceder por el libre albedrío. Pero, muy importante, aunque nosotros tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, no tenemos la autoridad de establecer la moralidad. Es decir, usted y yo podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Tenemos tantos pasajes bíblicos que podríamos citar. Por ejemplo, vamos al Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, cuando nuestro Señor Jesucristo está pronunciando lo que podríamos llamar la constitución del reino de los cielos. Y vemos aquí en Mateo capítulo 7 y versículo 13 y versículo 14. Y el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Siempre el ser humano es presentado en la Escritura como capaz de distinguir entre el bien y el mal y capaz de elegir entre los dos. Pero el ser humano, es decir, nosotros, no tenemos la autoridad de establecer qué es bueno y qué es malo. Eso corresponde a Dios.
Y vamos a ir ya casi concluyendo con dos pasajes bíblicos. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Hermana María García, ¿usted podría leer, por favor? Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías, el capítulo 10 y el versículo 23. Sí. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Repréndeme, oh Señor, pero con justicia, no con tu ira, no sea que me reduzcas a nada. Me ha dicho hasta el 23. Sí, ahí está muy bien. Gracias, hermana. Bueno, la cosa que aprendemos acá, y es muy importante para nuestro estudio, es que el ser humano no es la autoridad moral de su propia vida. Como Reina Valera traduce, no es señor de su camino. No, el hombre puede, hermanos, nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, pero Dios escoge la consecuencia. Es decir, podemos nosotros sembrar, pero vamos a cosechar de acuerdo a lo que hayamos sembrado. El Proverbios capítulo 14, versículo 12, hermano Jeff Archer, ¿usted podría por favor ayudarme con la lectura de Proverbios 14, versículo 12? Sí, hermano. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay solo un camino que lleva a la vida, hay solo un camino que es el correcto y ese camino Dios lo ha mostrado. Al ser humano, y conocemos casos, ¿cuántas personas dicen, mire, yo soy buen vecino, soy un buen marido, yo soy una buena persona, a mí me parece que estoy bien? Por supuesto, si a nosotros nos puede parecer que estamos bien, pero lo que sucede es que nosotros no tenemos la autoridad de decir si estamos bien o no. Dios dice si estamos bien o no. Nosotros podemos discernir entre el bien y el mal. Nosotros podemos elegir entre el bien y el mal, pero Dios dice si estamos bien o no. Porque la moralidad, la regla, la establece Dios, porque Dios es la máxima autoridad. Y podemos nosotros brevemente, imagine que todos hagamos una gran reunión y digamos, vamos a organizarnos para establecer la moralidad. No va a resultar. No va a resultar. La falta de conformidad universal a un único concepto de moralidad da a conocer que el conocimiento del bien y el mal, como la Biblia ya lo dice, no es algo inherente en el hombre. Es decir, la persona no nace sabiendo lo bueno y lo malo. Esa autoridad no está dentro del hombre, está expresada desde afuera. Dios revela en su palabra su autoridad y Él indica en el ámbito de la moralidad lo bueno y lo malo. Concluyendo, dos cosas. En primer lugar, el respeto a la autoridad es el equivalente exacto al respeto a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos respetar a Dios y despreciar la autoridad. Por el contrario, no podemos respetar la autoridad sin creer en Dios. Y es por eso que toda persona que aprecia la autoridad le resulta más fácil conceptos tales como Cristo tiene toda autoridad. ¿No le parece extraño? Porque la autoridad es algo que la aprecia esa persona. Y cuando le es dicho que Cristo en su palabra nos indica cómo vivir y con sus mandamientos nos enseña cómo ser bendecidos, aprecia eso. Porque el respeto a la autoridad siempre lleva al respeto a Dios. ¿Qué está pasando hoy en día?
hay un irrespeto tremendo a la autoridad. Y aquellos que la están ejerciendo, lamentablemente, están cayendo en muchos casos de corrupción. Está todo muy confuso, hermanos. Sin embargo, Dios está en su trono y Él sigue ejerciendo autoridad. Por último, los efectos de respetar la autoridad son tres. En primer lugar, cuando respetamos la autoridad, todas las leyes de inmediato se vuelven importantes. Cuando respetamos la autoridad, respetamos la ley de tránsito, la ley de impuestos, la ley de migración, respetamos la autoridad de inmediato. Cuando respetamos la autoridad, la obediencia se convierte en la forma de vida de uno. Uno ya entiende que debe estar obedeciendo y por lo tanto, como no quiere salirse de la autoridad, la obediencia se vuelve su forma de vida. Y por último, se produce la autodisciplina, el ejercicio del dominio propio. Y bueno, solo una introducción, hermanos. Siempre queremos que esto pueda ser profundizado porque la Biblia es el libro donde Dios se ha revelado. Y en este libro sagrado, Él ha expresado su autoridad. Y como dijo el autor a los Hebreos, Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y Dios, por su Hijo, ha dicho todo lo que tenía que decir. Lo que me corresponde a mí es como dijo el Hijo de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga. Gracias por su atención. Dios bendiga esta lección.